Hola gente de YouTube, aquí soy youtuber de Sonic 100% natural. Hoy nos sumergiremos en un viaje muy especial. No solo hablaremos de la icónica saga de Sonic the Hedgehog, sino también de lo que pues esta franquicia significa para mí de manera personal. Así que aprovecho este momento para agradecerles a todos ustedes por el apoyo constante que han brindado a este canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. Sonic the Hedgehog pues no es solo un personaje de videojuegos, es un icono cultural que ha dejado una marca indeleble pues en la historia del entretenimiento. Desde 1991 que fue su debut, pues Sonic ha cubierto a generaciones con su velocidad y actitud informable. En este segmento pues exploraré los momentos que me hicieron enamorar de este hizo azul y cómo su carisma pues a lo largo de los años. La verdad es que cuando conocí a Sonic cuando tenía 10 años de primaria, fue mi primer acercamiento con Sonic. Para los que no lo saben, por ahí estará, pues, no sé, es que no sé si borré el video, pero pues yo conté cómo es que había conocido a Sonic. La verdad es de que mi primer acercamiento fue con la colección de Sonic, la Collection Plus, no me acuerdo de él, y desde ahí me gustó, sobre todo cuando vi la intro de Sonic CD, no sé, como que esa actitud que tenía Sonic, porque yo no tenía internet ni nada como conocerlo más allá de eso, me pareció bastante interesante. Luego ya saben, después obviamente se instalaron los juegos de Sonic en las computadoras de la escuela porque no estaba permitido, y ya lo vine a conocer después en Sonic Generation, ya cuando tenía 11 años, más o menos 12 años, y me volvió a encantar Sonic, sobre todo porque algo que me gustó de ese Sonic, que me enamoró de Sonic Generation, es que Sonic ni es tan serio ni tan aquí súper no sé cómo decirlo, sino que sentía que era un equilibrio entre ser cómico y ser serio. La verdad tampoco entendía mucho la referencia en ese entonces de los juegos, por ejemplo mencionaba Nickel Rims y todo eso. Ya luego cuando empecé a sumergirme más y más y más, pues ya empecé a entender las cosas, pero aún así ese acercamiento me gustó, a mí me gustó al menos porque fue la primera entrega que me hizo catapultar para ser fanática de Sonic, ya en serio, y ver esa diferencia entre el Sonic moderno y el Sonic clásico, no sé, me causó un encanto que no puedo describírselos así súper fácil. Classic Sonic tampoco era como el Sonic que yo recordaba de Sonic CD, súper serio, muy decidido, así de que vamos a derrotar a Eggman y ya está, sino que era como más cartoon, ¿cierto? Era como más aquí. Lo que sí me parecía raro, bueno, no raro, porque para mí, como nomás lo vi como Sonic CD, no se me hacía raro que no hablara. La verdad, les voy a ser sincero, no se me hacía raro de que no hablara. Yo lo vi en Sonic CD y en Sonic CD pues no hablaba. Bueno, sí hablaba pues, pero cosas muy puntuales, pequeñas. Entonces, esa marcada diferencia, aparte de que también algo, bueno, es que sí me pareció raro un principio porque Classic Tails sí hablaba, pero Classic Sonic no, eso me pareció raro, pero no le tomé la verdad mucha importancia, ya que sentía que era como que un complemento para que Modern Tales no estuviera hablando todo el momento de lo que teníamos que hacer. Entonces, tal vez por eso yo cuando conozco a alguien que interesa en la franquicia de Sonic, yo le digo, pues juega Sonic Generation. La verdad es una buena introducción porque es una más bien como un rewind de todo lo que había sucedido desde ese momento hasta la actualidad, y la verdad es que ese maldito juego es el que me hizo ser fanática, ese que me hizo amar ese Sonic. Por eso cuando yo juego otros juegos lo suelo mucho comparar con el Sonic Generation porque fue mi primer acercamiento, es como que base mi referencia, y me gustaría volver a ver esa personalidad de Sonic que sí, puede ser cómico, atrevido, valiente, pero a la vez puede ser chistoso, despreocupado y a veces mala onda con sus amigos. La verdad, también seamos sinceros, a veces Sonic se pasa de mala onda con sus amigos. Luego de eso yo, no me acuerdo, busqué series de Sonic y la primera que me encontré creo que fue Las Aventuras de Sonic, el erizo, que era como un Looney Tunes de Sonic, y me pareció divertida, pero sentía que no era Sonic, la verdad. Ya después, indagando, los fans me dijeron, no, pues mira, Sonic es, ¿no? Y dije, bueno. Y ya de ahí es cuando empecé a conocer más esa parte de Sonic y de los anteriores juegos, como Adventures, en el capítulo 2, etc. Y ese encanto, esa chispita, eso es lo que me encanta de Sonic, que no lo puedo volver a encontrar al 100% con Sonic Frontier. Sí, era más serio, casi no de chistes, pero no encontré como ese Sonic tan equilibrado como lo mandaron ahí, la verdad. O no sé si porque fue mi primer juego que me encantó de Sonic, tengo la realidad completamente alterada por ese juego, pero me encanta eso, me encanta esa personalidad de Sonic, no sé decidirlo. Ahora quiero compartirles cómo Sonic se ha entrelazado en mi vida desde la partida en la computadora de la escuela hasta las emocionantes experiencias en las consolas pues ya más modernas, ya que Sonic ha sido un compañero constante en viaje personal desde que lo conocí. O sea, no tanto, o sea, podemos decir que después del segundo año, que tenía como 5 o 6 años, no sé, y ya pues separarme completamente y volver a los 11, 12 años ha sido esa constante. Así que analizaré sus juegos, pero no a profundidad, sino muy influenciado en mis gustos, mi forma de ver el mundo, y en
última instancia, cómo dejó una huella imborrable en mi corazoncito gamer. Y no va a ser en el mío, porque no sé. Si quieren, coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Ustedes, cómo les ha marcado Sonic en su vida. Yo, como les digo, cuando conocí a Sonic, la verdad es de que me marcó bastante. Yo antes era una persona, pero bastante callada. No diría tímida, sino callada. Yo nunca supe como responder a las otras personas. Como que me preguntan algo y yo estoy como que, pues, ¿qué te respondo? La verdad, no creo, por ejemplo, si me preguntas cómo estás. Yo era una persona que decía, pues, ¿para qué te va a importar cómo estoy? ¿Realmente quieres preguntarme cómo estoy? Porque me ves mal, porque estás preocupada por mí, o por formalidad, o porque simplemente es un saludo. Y yo toda esa pregunta me lo estaba haciendo y puedo tardar bastante en contestar. Y cierto, también lo sigo haciendo ya, pero a veces simplemente, no sé, empiezo a tararear una canción de Sonic en mi cerebro. Y lo primero que estoy de meta tarareando la canción en mi cerebro, digo lo primero que se me ocurre para no estar pensando todo eso. También agregar de que gracias a Sonic, cuando yo empecé a interesarme por socializar, porque la verdad, si les soy sincero, yo tenía un desinterés total por socializar. No sé si era así, no sé, pero nunca me interesó como que, bueno, quiero tener amigos, pero al vernos Sonic trabajar en equipo, cómo es que se haga con otros, siempre quise, digo siempre porque todavía no lo he cumplido, o bueno, no estoy segura si ya lo cumplí, la verdad, porque eso lo sabré hasta que prácticamente ella esté en la tumba, porque siempre, yo veía a Tails y a Sonic, yo decía, yo quiero tener una amistad como ellos. Claro, o sea, también estaba cegada porque lo que había visto era su Generation y para atrás, y para ese entonces todavía no estaba como que muy marcado. Bueno, en las sagas principales que Sonic y Tails iban muy separados, últimamente que luego salió Chip, luego salió el Avatar, no Avatar, acostumbrado no Avatar de Avatar. Entonces estaba como que muy acostumbrado a ver que si está Sonic, está Tails, siempre son mejores amigos, no sé, siempre están ahí, siempre se acompañan, y esa amistad siempre me gustó y siempre quise tener una. Y como le digo, no sé si lo voy a dar, porque les digo, para saber que una amistad es así tiene que pasar mucho tiempo, que hasta ahorita ninguna amistad ha logrado hacerlo. Siempre se ha roto esa amistad, la verdad. Y muchas veces yo, por ejemplo, veía a Silver y decía, quisiera tener una amistad con Silver. La neta, yo me gusta mucho Silver, siento que soy muy parecida a él, pero no sé, esa parte de hacer amigos y así fue la que dije, bueno, voy a intentar socializar, sé que suena raro, pero voy a estudiar para eso, por decirlo así. Después, Sonic fue tanto, o sea, es que yo no tenía amigos con quien hablar, bueno, sigo sin tener amigos con quien hablar a Sonic a profundidad. O sea, obviamente si un amigo me pregunta, oye, ¿cómo está Sonic? Bueno, no conoces, sino ¿qué Sonic? O ¿qué hace? O a veces me preguntan, yo vi película, así es la historia. Y dije, ¿por qué no creo un canal de Sonic? Al principio dije, bueno, es que quiero hacer music videos, porque yo veía a Boom Sonic 1, 2, 3, que no sé, en el video, que dudo, porque habla inglés, no sé, él o ella habla inglés, y dije, yo quiero hacer videos así. El problema es de que, como le digo, este era mi primer acercamiento al internet, a las computadoras en general, porque, o sea, yo computación, pero era como una materia X, la neta, no le prestaba mucha atención. Entonces, sumergirme, o sea, por ejemplo, pueden ver mis primeros videos y pueden notar que no sabía ni papa de cómo hacer una edición. Literalmente lo estaba haciendo con el editor de YouTube. Con el editor de YouTube, se lo pueden imaginar. Y luego dije, bueno, es que no tengo con quién hablar con Sonic, que sí, o sea, sí me gusta hacer estos videos, luego intenté combinarlo con otras cosas que me gustaban en ese momento. Bueno, me siguen gustando, la verdad. Y trasladarlo, es que sí me gustaba, no sé cómo decirlo, pero no tanto a nivel de Sonic, la verdad. Entonces dije, bueno, quiero hablar de este tema, quiero hablar con alguien de este tema, quiero decir mis opiniones de Sonic. Y dije, ¿por qué no aprovecho el canal que creé para hacer eso de music videos y hacer esto? Porque la verdad siento que no voy tanto para esa rama. Y empecé a grabar videos, decir mis opiniones, pero siempre para desahogarme. Bueno, hasta el día de hoy siempre para desahogarme, nunca fue para algo más. Siempre ha sido para sacar mis reflexiones, para eso. Por eso muchas veces no tengo guión, porque siempre soy yo hablando con el micrófono y desahogándome, diciendo lo que quisiera platicar con alguien, lo que quisiera platicar con un amigo que supiera de Sonic, pero no tengo la vida real, no tengo a alguien que diga, sí, vamos a platicar de Sonic a profundidad, de que, oye, ¿qué te pareció esta parte de Sonic? No, pero es que el lore es así, no, es que yo leí o algo así, no sé cómo decirlo. No son como más gente de que sí tiene la noción de que es Sonic, porque ya es un icono de la cultura popular, pero no tan a profundidad. Entonces, por esa razón, yo me creí, aparte de que en ese entonces era menos conocido Sonic, era más conocido Mario, usarías como yo tengo un video que después dije, la madre, ¿por qué lo subí? Porque luego, cuando ya salió la película, Sonic se volvió súper popular y yo ya encontraba marketing en cualquier lado de Sonic. A cambio, antes encontrar una figurita de Sonic era ¡wow! ¡Una figurita de Sonic! Tengo que tener, porque no sé cuándo vuelva a encontrarme otra figurita de Sonic así. ¡Es imposible! Ahora ya es como que hasta los chinos, hasta los mercados piratas ya tienen un Sonic mal hecho, pero ya hay un Sonic mal hecho, aunque sea. Pero antes no, antes era como que ¡wow! Un Sonic llegó hasta acá. Y todo eso, la verdad, me ayudó, porque también gracias a YouTube yo llegué a comunicarme más. Antes, como digo, era muy callada, no hablaba con... Pero gracias a estar así hablando con nadie, con un micrófono, fui un poco entrenando, ¿cierto? Que no llego a hablar tanto como hablo en un micrófono, no sé. Literalmente, los que me conocen a real saben que no hablo demasiado, sino que hablo más con mi micrófono que con otra gente. Y conocer a más comunidad. La verdad es que yo he conocido personas muy maravillosas
cosas a lo largo de este tiempo. De hecho, algunos de ustedes fueron mis suscriptores y ahora los tengo en WhatsApp o los tengo en Discord y platico a veces con ustedes. Perdón los de Discord, es que no utilizo mucho Discord, pero pues ya hablamos más como amigos, ya no tanto como algo de, pues no como amigos, sino como conocidos, pero ya no hablamos tanto como que youtuber y usuario, no sé cómo decirlo, pero sí, todo eso de Sonic ha abarcado mi vida y sinceramente no me arrepiento. Tampoco me arrepiento de haber cambiado el canal a directamente todo Sonic, porque realmente sí hay ciertos momentos que agarro un juego y me vicio, pero no ya ser como Sonic es algo muy constante en mi vida, algo de que no pierdo. Está cierto que últimamente he dicho, no, es que no sé de los temas modernos, que no sé qué, pero es más por la universidad. Si yo tuviera todo el tiempo del mundo me informaría, iría viendo un montón de videos de Sonic y sacando más videos, porque me gustaría mucho dar mi opinión. Y como siempre les voy a decir, este canal siempre va a ser 100% natural, porque es un canal donde yo me desahogo de las opiniones que quiero que dar, de literalmente convivir con alguien que sepa de Sonic al igual que yo, de que me estén corrigiendo, de estar aprendiendo más de esta onda. Y eso es lo que me ha impulsado a seguir con este canal, no tanto de la visitadores. Es cierto que sí tienen un peso, pero la verdad es de que me sirve bastante como una terapia para sacar todas esas cosas que quisiera decir, lo que no tengo con quién decirla, más que con mi micrófono, literalmente. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? Al siguiente segmento de este video. La verdad es que no sé, porque hasta ahorita me ha tocado las maravillas de ser del fandom de Sonic. O sea, me ha tocado las cosas increíbles de la comunidad que rodea este universo. Pero sé que también está la parte mala, sé que hay parte muy tóxica. Yo hasta el momento, gracias a, no sé, gracias al cielo, o si soy católico, gracias a Dios, he logrado que al menos este canal esté rodeado por gente que no es tóxica en la comunidad. He logrado eso aparentemente, no sé cómo, no sé por qué, pero así está. Así que en este segmento solamente destacaré la importancia de la comunidad de Sonic, cómo he compartido pues este interés por el erizo azul y cómo el apoyo mutuo ha hecho de esta experiencia algo más memorable. Antes de todo esto, quiero agradecer de nuevo a todos ustedes, seguidores del canal, por formar parte de esta comunidad. La verdad es de que agradezco que vean lo que le digo a mi micrófono, que escuchen lo que le digo a mi micrófono prácticamente. Pero bueno, como les he dicho en el anterior segmento, yo al crear mi canal de Sonic empecé a conocer gente y todo gracias a Amino, la verdad, a Amino. Hasta que conocí a Amino me empezaba un poquito más a la comunidad, porque yo, si se acuerdan, anterior video, lo que sea muy, pero muy veteranos del canal, recordarán de que yo no está muy ligada a la comunidad. De hecho, tampoco voy a decir, sí, hoy sigo ligadísima a la comunidad, platico un montón con la comunidad. La verdad sí soy algo distante a la comunidad de Sonic, lo acepto. O sea, no siempre estoy en la discusión, no siempre estoy criticando de que este juego es una miércoles, no manches. No. Pero sí estoy en contacto con personas. O sea, yo por ejemplo no me unía a chats por lo regular, solamente veía o escribía un ratito y luego ya luego mis amigos así, no sé cómo, y con ellos empecé a socializar, pero no puedo decir que wow con la comunidad de Sonic en general, sino con personitas que, bueno, algunos ya sabrán a qué me refiero, que he llegado a socializar mucho, y gracias a eso estoy más conectada con la comunidad de Sonic. Claro, yo más que nada conectada me refiero a ver qué salió de nuevo, qué opina la gente, si hubo una polémica o no con el nuevo juego, algunos memes que hacen, estar viendo vlogs y todo eso. A eso más que me refiero a la comunidad de Sonic. Como les digo, tampoco me voy a extender tanto ese evento porque no he estado tan a profundidad, y tal vez por eso es que no me llegó a tocar con la comunidad más tóxica de Sonic, pero hasta el momento ha estado bastante bien mi relación con la comunidad. Tampoco es que yo soy súper fanática y estoy comentando pero sí ando ahí omnipresente, pero ando ahí en la comunidad. Quiero tomarme este último segmento para agradecer sinceramente a cada uno de ustedes que ha apoyado este canal, ya sea que hayan estado desde el principio o sea recientemente, hasta con este video si recientemente se suscribieron. Su apoyo ha hecho posible que siga compartiendo mi pasión por Sonic. Cada comentario, like y suscripción son apreciados más de lo que pueden imaginar, y agradecerles a esas personas que me han encontrado. Gracias por estar ahí, gracias por seguir viendo mis videos. No sé cómo más agradecerles, porque sinceramente yo inicié esto, como les digo, para desahogarme, para decir lo que yo pensaba de Sonic, para hablar con mi micrófono y grabarme y luego tener esos videos y verlo y cagarme de risa de lo que decía y luego criticarme. Pero aún así ustedes decidieron verlo, o sea, ustedes decidieron cliquear en ese video y colocarlo, y no solamente cliquear, o sea, quedarse y suscribirse y darle like y dejar un bonito comentario. Así que en conclusión, Sonic The Hedgehog no es simplemente un juego, es una parte fundamental de mi vida, y tal vez algunos de ustedes también lo es. Agradezco de corazón por permitirme
permitirme compartir esta pasión con todos ustedes a través de este canal. Voy a seguir construyendo esta comunidad, o más bien este canal, no sé. Y vamos a celebrar juntos todo lo que Sonic y toda la diversión que nos pueda ofrecer este. Así que nos vemos en el siguiente año. Y como siempre, mantenga viva su llama, como diría Andy Van Leer. Es cierto. Así que estoy diciendo que ya es de madrugada, perdón. Así que bueno, hasta luego, fanáticos de Sonic. Y nos vemos el siguiente año. Go again. Don't fall behind. Say don't be late. Destination heaven.